Sí. El verso de hoy es el capítulo 18, verso 74. Vamos a cantarlo. Sanjaya Uvacha Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Partasya cha Mahatmanaha Samvadam imamashravsham Adbhutam Romaharshanam Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam imamashravsham Adbhutam Romaharshanam Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam imamashravsham Adbhutam Romaharshanam Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam iman ashusam Abhutam Rama Harsanam Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam imam ashravsham Adbhutam Roma Harshanam Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam imam ashravsham Adbhutam Roma Harshanam. ¿Quieren cantar devotas? Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam Ashusam Adbhutam Roma Harshanam. Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Parthasya cha Mahatmanaha Samvadam imam ashravsham Samvadam imamashravsham Adbhutam Roma Harshanam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Ate Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sanjaya Uvacha Sanjaya dijo Iti así pues Aham yo Vasudevasya de Krishna Parthasya y Arjuna Cha también Mahatmanaha de las grandes almas Samvadam discusión Imam esto
esto, Ashrausham, Ashrausham, he oído, he oído, Adbhutam, Adbhutam, maravilloso, maravilloso, Romaharshanam, Romaharsanam, haciendo que el vello se erice. haciendo que el vello se erice. Sanjaya dijo, he oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna. Y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado. Significado. Al principio del Bhagavad Gita, Dhritarashtra le preguntó a su secretario Sanjaya qué pasó en el campo de batalla de Kurukshetra. Todo el estudio se le relató a Sanjaya en el corazón por la gracia de su maestro espiritual, Vyasa. Fue así que él pudo explicar el tema del campo de batalla. La conversación era maravillosa, porque nunca antes se había dado una conversación tan importante entre dos grandes almas, y jamás volvería a darse. Era maravillosa porque la Suprema Personalidad de Dios le estaba hablando de sí mismo y sus energías a la entidad viviente, Arjuna, un gran devoto del Señor. Si seguimos los pasos de Arjuna para entender a Krishna, tendremos entonces una vida feliz y triunfal. Sanjaya se dio cuenta de eso y mientras empezaba a entenderlo, le expuso la conversación a Dhritarashtra. Ahora se concluye que donde quiera que estén Krishna y Arjuna está la victoria. Verso y traducción de nuevo. Sanjaya uvacha ityaham vasudevasya partasya cha mahatmanaha samvadam imam ashrausham adbhutam romaharshanam. Sanjaya dijo, he oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna, y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado. Estamos llegando al final de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es una canción de Krishna, de la personalidad de Dios, para ayudar a despertar a las almas que estamos dormidas en el mundo de Maya, el mundo de la ilusión. El mundo material es más o menos como una experiencia de sueño. El Srimad Bhagavatam emplea esta metáfora en varias partes. Respondiendo a la pregunta de cómo puede ser de que si somos almas eternas, distintas del cuerpo material, ¿cómo puede ser que las almas estemos metidas en el mundo de la materia? Y maestros espirituales como Sri Shukadeva Goswami, el orador original del Srimad Bhagavatam,
también el sabio Maitreya y otros oradores del Bhagavatam han utilizado la metáfora de que la vida en el mundo material es como la persona que se ve a sí misma en un sueño. Cuando nos vemos a nosotros en un sueño, somos el observador y también estamos actuando en el sueño. Pero ¿quiénes somos realmente? En realidad somos el observador, no el que está en el sueño. Y para dejarlo aún más gráfico, el sabio Maitreya dice que es como una persona que en un sueño ve que le cortan la cabeza. Para ver que me cortan la cabeza, tengo que tener cabeza, ¿verdad? Porque veo con los ojos. Lo que significa que la experiencia de ver cómo me cortan la cabeza en un sueño es ilusoria, no es real. De la misma manera, todas las experiencias que ocurren en el plano mortal son más o menos como cuando tenemos una experiencia, ¿cuál es el término? Onírica. Onírica es en el sueño. En el sueño puede que me regalan una casa y gano mucho dinero. O puede ser que viene un tigre que está a punto de comerme. Pero tanto una cosa como la otra son mentira. No tienen sustancia. De la misma manera, desde el punto de vista del alma eterna, las experiencias de placer y dolor en base a lo que pasa con nuestros cuerpos materiales y con nuestro entorno material son ilusorios. Es algo superficial. Es como una cortina de humo. A veces aquí en España se emplea la expresión cuando alguien nos quiere vender algo y lo que nos quiere vender no es muy auténtico, se dice que nos está vendiendo humo. ¿No dicen eso? Sí. Venden humo. Se está vendiendo humo. ¿Me quiere sacar dinero? Por nada, por humo. Entonces, todas las promesas que recibimos en este mundo material, de que vamos a ser más felices con cosas materiales, son más o menos un engaño. Por ejemplo, en los anuncios publicitarios, ahora llega por internet toda la publicidad, nos dicen que cómprate tal cosa y vas a ser feliz. ¿Verdad? Tal producto, tal comida, tal bebida, haz una inversión en este banco. Y luego cuando te quieres dar cuenta dices, anda, pues me han vendido la moto, como se dice aquí, ¿no?
me han vendido la moto y no era lo que yo pensaba que era. Esa es la naturaleza del mundo material. Y por esa razón, el mensaje del Bhagavad Gita se habla en una situación extrema como es un campo de batalla. Es una gran guerra entre seres cercanos. Muchas veces las guerras se dan entre seres cercanos, es muy típico. Lo vemos en diferentes partes del planeta, que son comunidades. Si nos vamos, por ejemplo, en Palestina, todos pertenecen a las tradiciones abrahámicas. Hay una conexión muy fuerte, pero hay guerra. También en el Bhagavad Gita también estaban los Kurus y los Pándavas. Eran de la misma familia. Y en la historia se repite, es algo que ocurre, que se producen guerras entre seres cercanos. A veces ocurre también dentro de las familias. Dentro de la misma familia hay conflictos a veces muy grandes. Y todo eso es porque la naturaleza del mundo material es que divide. ¿Por qué divide el mundo material? Porque está basado en la ignorancia. En la ignorancia de nuestra verdadera identidad eterna, espiritual, diferente de las designaciones materiales. Tan pronto como adoptamos designaciones materiales, se produce una división. Yo soy blanco, yo soy negro, yo soy cristiano, yo soy hindú, yo soy musulmán, yo soy ateo. Son todo designaciones que crean divisiones entre las personas. Y también se crean intereses egoístas, que pienso en yo y en lo mío. Y cuando se juntan varias personas o comunidades que piensan en yo y lo mío, entonces se produce lucha. Si yo pienso en servir a Dios y servir a los demás, entonces todo está bien. Pero si pienso en mí, en mi egoísmo, los problemas son ilimitados, prácticamente hablando. Entonces, el mensaje de la Bhagavad Gita se habló en un campo de batalla, porque el mundo material es un campo de batalla. Lo decía incluso a algunos científicos como Darwin, hablaba de la supervivencia del más fuerte.
él tiene su teoría de la evolución de las especies, que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo con ella, pero dentro de su teoría él contemplaba esa realidad que se ve en la naturaleza de la supervivencia del más fuerte. Un jivo jivasya jivanam. Un ser vivo es alimento para otro. Sí, por ejemplo, a veces ahora sacan muchos vídeos que los circulan por internet y a lo mejor hemos visto cosas que no las habíamos visto antes. Por ejemplo, como un tigre se come a otro ser vivo. ¿No habéis visto? No os ha llegado nunca. Mejor no, dice. Pero a veces yo no sé, porque alguna vez me ha llegado y digo, ¿por qué me llega esto? Un tigre que se come. que da un bocado y tiene un sistema de... Pero el tigre, ¿qué pasa? Tiene hambre. Podemos pensar qué malo que es, pero él tiene hambre y quiere comer. ¿Cómo era aquella historia que contaban el devoto que se encuentra con un tigre en la selva y le empieza a orar a Krishna para que le proteja del tigre, para que el tigre se haga devoto? Y entonces el tigre empieza a cantar Sarira Vidyaya. Dale la aclaración que es el Sarira Vidyaya. La Sarira Vidyaya es una oración que cantamos antes de comer. Entonces el devoto le oraba a Dios que el tigre se haga devoto y el tigre empezó a cantar. El mundo material es así, que existen esas dicotomías, están ahí. Solamente puede haber armonía completa cuando las almas tienen un centro común. Y el centro común es Dios, Krishna. Krishna, cualquiera de sus nombres, en las diferentes tradiciones del mundo hay nombres de Dios, pero es el mismo Dios, es un Dios. Por definición, Dios no puede ser dos, Dios es uno. Dios significa que no tiene a nadie por encima ni nadie igual a él. Si toda la humanidad reconociera que existe un solo Dios, y aunque le adoremos en diferentes tradiciones con matices distintos, pero estamos adorando al mismo Dios, y hubiera un respeto a lo que Dios da a cada uno, hay riqueza en el mundo para todos. Si existiera esa conciencia, la situación mejoraría mucho en este plano. Pero el mundo material está diseñado de tal manera para que despertemos. Porque si todo fuera armonioso, entonces ya no sería el mundo material, sería el mundo espiritual. Y para hacerlo armonioso hay que hacer como en el mundo espiritual, que Krishna, la personalidad de Dios, está en el centro. Es como, por ejemplo, si hay un lago y todos tiramos una piedra al lago. Si todas las piedras están en el mismo lugar, se crea una onda única y armoniosa. Pero si cada piedra cae en un sitio distinto,
se crean muchas ondas que chocan entre sí. Las ondas que chocan es el mundo material, que cada uno tiene sus propios intereses. Esa es la naturaleza de este mundo. Y Krishna ha hablado, ahora estamos en la parte final del Bhagavad Gita, en este verso, y Krishna ha hablado todo el conocimiento acerca del alma, acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de la naturaleza, cómo funciona, acerca del karma, las leyes que influyen en el destino de todos los seres vivos, la influencia del tiempo eterno sobre los que vivimos en el mundo material. Ha explicado todo eso con gran claridad. Y le ha dicho a Arjuna que la solución es que él se sitúe en un estado de conciencia divina. En un estado también lo llama un estado de yoga. Yoga significa equilibrio total. Krishna le dice a Arjuna al principio del Gita, Yogastha kuru karmani sangam tyakva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Le dice a Arjuna, sitúate en yoga. Y Yogastha kuru karmani sangam tyakva dhananjaya. Abandona todo el apego. Siddhya siddhyo samo bhutva. Y permanece estable en medio del éxito y en medio del fracaso. Semejante estabilidad mental se denomina yoga. Y Krishna explica ese yoga en relación al trabajo, a las acciones que llevamos a cabo en este mundo, cómo debemos llevar a cabo las acciones con desapego, haciéndolas como una ofrenda al Supremo, como una ofrenda a Él. Y sin esperar nada a cambio. No tenemos que preocuparnos. Alguien podría decir, pero bueno, si yo no busco nada, ¿cómo voy a ganar mi sustento? Pero la respuesta que han dado maestros espirituales como el sabio Narada, dicen que de la misma manera que el sufrimiento viene sin que nadie lo busque, porque está más o menos predestinado según el karma de la persona y según las leyes de la naturaleza, de la misma manera, lo que necesitemos materialmente y los objetos de felicidad también van a venir solos. Por supuesto, debemos cumplir con nuestro deber, con nuestras responsabilidades, pero debemos recordar que el resultado no depende de nosotros. El resultado viene dado por Krishna, por Dios, y por la madre naturaleza. Y viene de una forma muy natural, viene solo. Yo tengo experiencia práctica de ello. Por ejemplo, yo me fui a vivir al templo
cuando tenía 15 años. Se me daban bien los estudios en la escuela, pero tuve un llamado muy fuerte para dedicar mi vida al servicio de Krishna y vivir en un templo. Era algo que me llamaba de forma natural. Y a pesar de que no completé los estudios universitarios de un modo convencional, porque me fui al templo, más adelante, porque mi destino era tener un título universitario, Krishna lo organizó. Y vino prácticamente hablando sin que yo lo buscara. Comenzamos un proyecto educativo en la conciencia de Krishna, que primero se iba a hacer aquí en España, pero luego por la voluntad de Krishna, aquí en España no se daban en la granja de Nueva Brayamandala, estoy hablando de finales de los años 90, la situación era bastante inestable y aunque queríamos comenzar el proyecto del Bhaktivedanta College para formar a devotos, como la situación era inestable, era un proyecto internacional con devotos de diferentes países. Al final se decidió que se haría en Radadesh, en Bélgica. Y me ofrecieron, porque yo estaba involucrado en el servicio de la educación de los devotos en la conciencia de Krishna, de los devotos más nuevos, me ofrecieron que fuera a participar en el proyecto. Entonces fui un año de prueba para ver cómo era, la experiencia fue buena, lo extendí 2 años más, al final estuve 15 años ahí. Y durante el periodo, porque había muchos devotos que venían a dar clases del Centro de Oxford de Estudios Hindúes, que lo llevan devotos. Había devotos que habían completado su doctorado en la Universidad de Oxford sobre teología, estudios de religión, de filosofía, de ciencia y religión, etc. Ellos vinieron y dieron muchos cursos allí. Y entonces, como yo estaba involucrado en la coordinación y la dirección del proyecto, la universidad con la que estábamos colaborando, la Universidad de Gales, me ofreció la posibilidad de realizar estudios universitarios y me ofrecieron una beca incluso. Entonces fue como que vino solo, pude utilizar la experiencia de aprendizaje sobre la filosofía y la teología védica en los estudios y completarlos para obtener un máster. Lo que quiero decir con esto es que eso sería una experiencia personal de algo que materialmente hubiera parecido que no era posible, pero como ese era mi destino, vino sin que yo tuviera que hacer un gran esfuerzo. Claro, tuve que estudiar cuando llegó el momento, pero vino solo, no fue un método distinto de lo habitual. Y vemos como muchas veces hay personas que se hacen ricas de una forma que no esperaban. De una manera u otra ocurre algo que la persona obtiene
Puede ser por herencias, puede ser porque tiene un socio muy bueno que le levanta en los negocios. De alguna manera u otra, si tiene que ser rico, ocurre de una forma mágica. Y hay personas que aunque trabajan muy duro, muy duro, muy duro, y si su destino es no tener nada, no tienen nada. Es así, es la vida, es el karma, el destino. Pero lo que nos enseña la Bhagavad Gita es a que nuestra felicidad no dependa de lo que pasa por fuera, sino que nuestra felicidad esté bien fundamentada en nuestra relación amorosa y de servicio con Krishna, con Dios. Cuando se establece esa conexión, pase lo que pase, la persona está bien, incluso en medio de las mayores dificultades. Y por eso dice aquí Sanjaya, que ha estado recitando lo que pasaba el Bhagavad Gita, lo narró Sanjaya, porque él pudo percibir lo que Krishna le hablaba a Arjuna. Sanjaya era un discípulo del sabio Vyasadeva y por la gracia de su maestro espiritual pudo ver la conversación entre Krishna y Arjuna, igual que ahora nos están viendo en la cámara, los que están en directo, están viendo la clase. Él pudo ver toda la conversación. Y entonces dice que cuando, después de escuchar un mensaje tan increíble, el mensaje del Bhagavad Gita, él sintió que los vellos se le erizaban de emoción, porque le había llegado al corazón, le había llegado al alma. Y ese es el mensaje del Bhagavad Gita, tiene como fin despertarnos a esa realidad llena de dicha, llena de felicidad trascendental, que todos tenemos, que llevamos dentro de una forma natural. No es algo que haya que buscar en ningún lugar, está ahí, lo tenemos dentro y Krishna nos acompaña y solamente tenemos que hablar con él y que vivir con él. Dejar de negarle, dejar de ignorarle. Cuando hacemos eso, nos sentimos tranquilos, nos sentimos felices en cualquier circunstancia. Krishna quiere que todos salgamos victoriosos. Y de hecho el mensaje del Bhagavad Gita es para darnos esa victoria, como dice Srila Prabhupada en el comentario al verso de hoy. Dice que si seguimos los pasos de Arjuna para entender a Krishna, tendremos entonces una vida feliz y victoriosa. Eso también lo encontramos en el primer verso del Shikshastra. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Dice que el canto del santo nombre de Krishna trae toda la victoria. Vijayate significa victoria y Param significa suprema. La victoria suprema para el alma viene cuando conectamos con Krishna, especialmente a través del canto de los santos nombres de Krishna. Y cuando construimos comunidades fundamentadas en el Sankirtana, en el canto de los santos nombres de Krishna.
En realidad es un proceso muy sencillo. Simplemente es crear familias y comunidades que tienen a Krishna, a Dios, en el centro. Y que todos los miembros de esas familias y comunidades se ayudan unos a otros. Y si hay alguna dificultad, buscan la manera de resolverla de una forma como buenos hermanos, como se diría normalmente, de una forma armoniosa. Siempre habrá pruebas en este mundo, pero la victoria está en buscar siempre poner a Krishna en el centro y esa armonía en el servicio a Krishna. A veces serán situaciones que hay que luchar. Como en este caso Krishna le dijo a Arjuna, tu deber es luchar. El mundo material tiene esas complejidades. Puede ser que a veces hay una persona es un policía y de repente está haciendo su trabajo y arresta a un ladrón que iba enmascarado, le quita la máscara y era un miembro de su familia. Eso a veces pasa. Entonces, ¿qué hacer? Ahí se produce un dilema. ¿Qué hago? ¿Lo castigo? ¿Lo dejo? Ese era el dilema de Arjuna. Y Krishna le dijo, no, tú tienes que cumplir con tu dharma. Tu dharma ahora es luchar. Hay gente que está actuando mal, tú eres un kshatriya, tu dharma es luchar. Pero ese era el dharma de Arjuna. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha, según nuestra propia identidad en este mundo, nuestra naturaleza psicofísica. Y la Bhagavad Gita nos da respuestas a todas las preguntas esenciales que los seres humanos podemos hacernos. Y por eso Srila Prabhupada tradujo y comentó el Bhagavad Gita y otros libros para que los estudiemos, que aprendamos el mensaje de Krishna y que lo vivamos, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y ese mensaje está ahí porque es como una medicina para curarnos de una enfermedad. La enfermedad es la ignorancia y el mensaje del Bhagavad Gita es como la medicina que nos va a curar. Y cuando nos curamos nos sentimos muy felices como Sanjaya, que estaba con el vello erizado de alegría y de emoción. Esas son algunas reflexiones relacionadas con el verso de hoy. Que lo leo de nuevo, dice: Sanjaya dijo, he oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna, y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado. Muchas gracias por escuchar. Si queréis hacer preguntas o comentar algo sobre el tema de hoy. Ahí también pueden preguntar o no. No se ve. No. Preguntas, ¿no? Todo está claro. Muchas gracias por la clase. Usted acaba de
material, tenemos nuestra propia lucha. Entonces, en el caso de Arjuna, estaba muy claro cuál era su lucha, porque además estaba Krishna ahí diciéndole lo que tenía que hacer, y cuál era su naturaleza, porque él era un kshatriya y tenía que luchar, ¿no? Participar en la guerra. En el mundo actual, muchas veces las personas no tenemos clara tan fácilmente esa naturaleza psicofísica que usted comentaba y ese deber, ¿no? Ese dharma. ¿Qué puede comentar respecto de esto? Sí, la Bhagavad Gita nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para Krishna, para Dios. Por ejemplo, Krishna dice, Yat karoshi yat ashnashi, yat yuhoshi dadasi yat tapasesi kaunteya, tat kurushva matarpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, hazlo como una ofrenda a mí. Esa sería una base general para todos. En cuanto a qué hacer, porque a veces la persona no sabe qué hacer en la vida, generalmente se recomienda que el trabajo sea lo más natural posible, según la propia naturaleza psicofísica, y que sea una actividad que de una forma natural podamos ofrecer alegremente. Si alguien, yo recuerdo, por ejemplo, cuando comencé a cantar Hare Krishna, vivía con mis padres en un lugar relativamente cerca del mar, se veía el mar, no al lado, pero se veía el mar al fondo. Era un edificio de una cuarta planta. Y había una zona, porque estaba más o menos en la parte en un extremo de la ciudad, y había una zona en la que había campos de cultivo. Y yo pensaba que yo veía a la gente ahí trabajando y yo tenía una idea muy, ¿cómo se dice?, bucólica. Yo pensaba, bueno, pues yo podía ir allí, trabajar y tal y cual, como que me gustaría hacerlo. Yo imaginaba. Pero luego, claro, yo algunas veces he echado un cable ayudando en tareas en Nueva Brayamanda, alguna vez un poquito, en alguna recogida en el campo, alguna actividad. Y lo hago cuando lo he hecho a gusto por participar con la comunidad. Pero recuerdo concretamente una vez hace años que fuimos yo no sé si estábamos recogiendo garbanzos o hierbas, quitando malas hierbas para los garbanzos, bajo un sol que pegaba y yo pensaba, cuando era joven, yo soñaba que esto era como coser y cantar, ¿no? Trabajar en el campo. Pero luego vi que no eran. Hay personas que tienen la naturaleza, que lo hacen, y es una naturaleza que lo pueden hacer horas y es su naturaleza, pero no era la mía. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de lo que es la formación, la enseñanza, todos los temas de pedagogía, es como algo que vino solo y que prácticamente hablando es como que es mi actividad como pez en el agua, que es muy normal. Entonces, claro, si yo me pongo a hacer algo que no es lo mío, pues voy a hacer un churro. Si me pongo ahí, yo me pongo ya a llevar la agricultura, por ejemplo, pues buena suerte para Nueva Brayamanda. Pero la lleva Prithu Prabhu, que es agricultor, es Vaishya y tiene el don de la tierra y la lleva bien. Entonces cada uno tiene que estar en el área donde pueda ofrecer mejor servicio.
a veces ocurre que una persona no lo sabe, pero una forma de verlo es ver una actividad que puedo hacer con alegría durante muchas horas. Si tengo un trabajo que lo hago, significa que eso no es lo mío. Tengo que buscar otra actividad que vaya más con la propia naturaleza. Es cierto que en el servicio a Krishna, Srila Prabhupada dijo que hay que hacer lo que sea necesario. Eso es normal. Al mismo tiempo, es mejor para todos que cada persona esté ocupada en el lugar que le corresponde. Si alguien que no sabe conducir lo pones a conducir, pues es un problema serio. O alguien que conduce fatal, ¿no? Es un problema. Pero alguien que conduce, que es responsable, que es serio, que es atento, está perfecto, puede conducir. Y así con cada actividad. Lo mismo para cocinar, tiene que ser alguien que sepa cocinar. Como por ejemplo, Bhakta Kirill y Bhakti Julia cocinan súper delicioso y todos los devotos están felices y ellos también se sienten felices ofreciendo ese servicio. Es importante que encontremos nuestro lugar ¿y cómo lo encontramos? Si no lo tenemos claro, consultando a las personas adecuadas que nos pueden ayudar a verlo. También a Krishna en el corazón, por supuesto, tiene que haber una honestidad en el corazón y Krishna desde el corazón nos guía también. Y consultando está el maestro espiritual, hay otros miembros de la comunidad más experimentados que pueden ayudarnos a verlo. Srila Bhaktivinoda Thakur explica en su libro titulado Chaitanya Shikshamrita que cuando en la tradición Daivi Varna Ashrama, donde la sociedad se desarrollaba en conciencia divina, de manera que cada persona aportara lo mejor de sí misma en la sociedad, para que un joven identificara su actividad, su profesión, que por lo general lo hacían en un esfuerzo común entre los maestros de la escuela, los padres y los miembros mayores de la comunidad y de la familia que veían y que conocían a la persona. Y era algo que lo veían y encaminaban a esa persona en la dirección que de una forma natural iba manifestando, según los talentos que Krishna le había dado. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A este respecto, es una constatación de que entonces hoy día un gran porcentaje de la población están ejecutando trabajos que no están en armonía con ellos mismos, que hacen trabajos que no les gusta, que están insatisfechos. Entonces es debido a que la sociedad, nosotros nos hemos alejado del centro de Dios y es la materia la que hay cogido y en cierta manera nos explotan, nos explotamos los unos a los otros. Sin duda hay mucho de eso, en que en Kali Yuga, como hay tanta actividad pecaminosa, al alejarnos de Dios, entonces eso crea karmas muy negativos y
existe lo que se llama Varna Sankara, que es población no deseada o poco deseada, que muchas veces en muchas familias no hay un desarrollo de la familia responsable y eso crea muchos desequilibrios. El término Varna Sankara, de hecho, significa varnas mezclados. Los karmas están tan liados, es como un nudo sobre nudo, muchos nudos, que al final no está claro, la gente no sabe ni lo que quiere. Y lo vemos hoy en la juventud, hay muchos jóvenes que están muy perdidos. Y conforme de hecho ahora la sociedad, con todos los sistemas de la robótica y todo de ahora la inteligencia artificial, se está volviendo todo muy robotizado. Y la gente, si no somos cuidadosos, el sistema que se está creando robotiza a las personas. Se manifiesta una mayor falta de sensibilidad en todos los tratos humanos. Lo vemos, por ejemplo, antiguamente la gente en los pueblos y con los vecinos, la relación era mucho más cercana, amistosa, de ayudarse unos a otros, también en las cosechas, en el campo, en la comunidad, era todo como mucho más natural. Hoy en día cada vez la gente está más distante. Y es debido a ese alejarse de Krishna, alejarse de Dios, hace que también nos volvamos más distantes entre nosotros. A ver cómo ve esto, bueno, a ver cómo ve o qué enfoque le puede dar. En Suiza, la escolaridad es normal, común para todo el mundo, y cuando se llega al nivel que es a la edad de los 14 años, ahí todo el mundo hace un año que se llama de orientación. Y durante ese curso, ese año de orientación, también con contacto con los padres, porque convocan a los padres una vez al mes para hablar de los temas diferentes de esto, y orientan, finalmente al final del año, irán a orientar a esa persona para decirle, mira, no, tú sirves para las letras, tú lo tuyo sería las matemáticas, tú lo tuyo sería lo manual. Y así los dirigen. Entonces, en la familia que Krishna me pidió que yo creara, de los 3 hijos, 2, o sea, todos siguieron la orientación, hicieron sus estudios, no se dice grado medio, o sea, no es universitario, pero es justo debajo. Y cuando ellos han empezado a practicar, de dos, han empezado a practicar lo que habían aprendido, estaban muy insatisfechos. Se daban cuenta y decían, papá, pero es que eso no es lo que a mí me gusta, yo me doy cuenta que eso no me va. Y solamente después de haber estado trabajando duro, encontraron lo que les gustaba. Y quiero decir, ya de adultos, o sea, a los 21 con 28 años y la otra con 26, empezaron a estudiar lo que a ellos verdaderamente les gustaba. Pero la orientación entonces no les sirvió mucho. A eso me refería. ¿Por qué? Porque está también desligado de lo que es la concepción de Dios y ahí solamente se hace orientación para la ganancia, ¿cómo se dice? Para ganar, posiblemente tengan que ver que la orientación es muy buscando la productividad material, en lugar de ver en la satisfacción de la persona, no mirar solamente la parte técnica, sino tocar más la parte humana y espiritual, que en muchos países hoy en día no se fomenta el tema en las escuelas. De hecho, la religión en algunos lugares como Francia
están quitando los símbolos religiosos de las escuelas, los prohíben de hecho, lo cual ilustra la mentalidad de fondo que quieren apartar más y más la espiritualidad de las vidas de las personas. Sí, esta es una reflexión que me he hecho durante, observando cómo se va degradando la educación en las escuelas, porque a mí me ha tocado ver a los nietos. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, se hacía ortografía, lo que se llamaba ortografía, y hacer hojas mejorando cada vez más la escritura. Cuando vi la escritura de mi nieto casi me dio un soponcio, porque eran unos garabatos en los que se reconocía poco la letra y poco lo que escribía. Ahora, yo dije, pero esto no es una deficiencia de un niño, porque el niño es muy inteligente. Y tampoco es falta de atención del niño, sino que no hay un seguimiento. Ha cambiado la educación. Toda la educación es por imágenes y no por una creatividad personal, despertar la creatividad personal en el niño, con dibujos, con una buena escritura, con una buena redacción, por ejemplo. Ahora, para mí es una pérdida, es como que se ha degradado la educación. Entonces, en esa situación aparece la robótica, que va a reemplazar al ser humano. Entonces, la felicidad del ser humano va a ser que va a tener mucho tiempo libre. ¿Cómo usarlo? O sea, supongo que esto tiene que ver mucho con la degradación de la era y que se ve también en esto. Y aparece, por otro lado, toda una versión tecnológica. Por ejemplo, la tecnología en la medicina, la tecnología en el arte, la tecnología en todas. Nos van a poner un hígado tecno, por ejemplo. Están en ese nivel de investigación en este momento. Sí, no obstante, por mucho que pueda avanzar la ciencia, nunca puede igualar a la naturaleza. O sea y eso se ve en la práctica, que cuando se trata de igualar, al final hacen un desastre. Cuando el hombre mete la mano, por ejemplo, en los ecosistemas, y uno de los ejemplos que escuché hace años era el de cuando llevaron conejos a Australia. Entonces parece que los conejos empezaron a hacer desastres porque se comían todas las cosechas. Pero parece que el depredador en Australia había otro animal, que no sé qué animal es, más lento que el conejo. Entonces el depredador, ¿para qué iba a correr detrás de un conejo para comer si tenía el otro animal más torpe? Entonces a los conejos no los tocaban. Y los conejos se reproducían como conejos y al final, o sea, se comían todas las cosechas. Lo que hacen los corzos en Nueva Ley de Mandala no es nada comparado con lo que pasaba en Australia. Y lo que tuvieron que hacer, luego ya tuvieron que inventarse esa enfermedad que se les pone la cabeza grande a los conejos. Le inyectaron algo, ¿cómo le llaman? Mixomatosis. Eso. Mixomatosis. Mixomatosis.
tuvieron que hacer eso y crear una enfermedad nueva para parar la plaga. Donde quiera que los seres humanos rompen con el ciclo natural, crean desequilibrios. O sea que nunca pueden soñar lo que quieran, ¿no? Es como hace unos meses salió en las noticias, salió una conversación que tuvo entre el líder político de China y el de Rusia. Putin. Se habían reunido en China. Putin y Jinping. Sí, Putin y Jinping. ¿Cómo se llama? Jinping. Y entonces estaban hablando. Putin le decía a... Eso es lo que decían las noticias. Yo no hablo la lengua, pero eso es lo que salía. Que le decía al líder chino que la investigación estaba avanzando y que iban a conseguir que el ser humano pudiera volverse inmortal. Pobrecito. Yo pensé, ¿cómo pueden ser tan idiotas, no? O sea, que está dirigiendo. Me parece que el chino no lo era tanto, porque el chino le dijo sí, yo creo que lo hizo un poco por seguir la corriente. Digo, sí, muy pronto podremos vivir 150 años. Al ser inmortal, a vivir 150 años hay diferencia, pero dice, muy pronto llegaremos a 150 años. Y yo pensaba, las ganas que tenéis vosotros para perpetuar vuestro poder político, pero que no va a durar. ¿Cuántos líderes del mundo han existido en todas las culturas, en todas las épocas, y dónde están ahora? Mismo las culturas. ¿Eh? Mismo las culturas. Sí, ¿dónde están? Los grandes imperios, ¿dónde están ahora? El Imperio Romano. El Imperio Romano y se quedó en Italia, es ahora pequeñito. España tuvo colonias en todo el planeta y ahora que... Así. Y el Imperio Otomano también. Así con todos. El Imperio Británico también. Una cosa que, como para cerrar esta reflexión, es que como fui observando el desarrollo en la evolución de los niños, por ejemplo, usted habló del tema religioso en las escuelas. En la escuela del mayor, de Chimo, había una hora para estudiar religión. Y los padres, como son librepensadores, decían no te apuntes ahí, apúntate mejor a estudiar alguna otra de las cosas de las 4 horas de la tarde. ¿Qué hacía Chimo? Se iba a religión. Tenía 4 años. Y se iba a religión y empezaba a bendecir la comida. Cuando comían, los padres se le ponían los pelos de punta. Cuando veían eso, decían, te hicieron la cabeza, Chimo, te hicieron la cabeza. Esto lo tienes que elegir cuando seas mayor, no ahora. Yo decía, y Chimo decía, a mí me gusta ahora. Esto es el mayor. Y el pequeño, con toda esta deficiencia en la parte de escritura y todo lo demás, ¿qué ha elegido ahora que está en el, ¿cómo se llama? Cuando llegan para los 12 años. La primaria. No, que pasan al instituto. Va a elegir letras. Ha elegido letras. O sea que hay algo dentro nuestro que nos va a llevar siempre a que predomine aquello que nos falta y que lo podamos lograr por nosotros mismos, ¿no?
Por eso tengo mucha fe a pesar de toda esta situación. Bien. Bien, yo creo que podemos parar aquí, ¿no? Yo creo que Sí, justo Maharaj quería corroborar tu experiencia que nos has contado de que, y sobre todo el hecho de que no estamos ni hechos ni preparados para tal cosa y que esa cosa llega. Has dicho como ser rico o por ti, por la carrera universitaria. Lo que estaba escuchando y me veía que mi destino era el de estar en Suiza, estar retirado ahora, estar con los nietos, etcétera, etcétera. Ese era lo que yo he estado preparado. Yo estaba siguiendo esa vida así para llegar a eso. Pero hubo algo que desvió eso. O sea, estoy aquí. Yo nunca estuve preparado para realizar algo así. Pero vine aquí y lo que dijiste es hacer una comunidad. O sea, hacer algo para empezar. Y eso salió ¿de dónde? Del santo nombre solamente. Del canto del Mahamantra, del que Krishna me dio ese privilegio, esa misericordia de empezar a poder entrar en contacto con sus santos nombres, ¿verdad? Y el hecho de cantar el Mahamantra, pues hizo toda la revolución. O sea, mira que te escuchaba y decía, sí, es cierto, es así. Es real. En la Bhagavad Gita Krishna dice, Nimitta Matra Baba Sabya Sachil. Dice Arjuna, tan solo vuélvete un instrumento. Krishna, si nos entregamos a él, a través del canto, a través del servicio, Krishna nos utiliza como instrumentos. Y eso realmente es lo que da felicidad al alma, cuando nos volvemos instrumentos de Krishna. En lugar de ser competidores de Krishna, somos instrumentos de Krishna. Cambia mucho la ecuación. В тексте говорится, что Санджая видел разговор двух великих душ. En el texto pone que Sanjaya vio una conversación de dos almas grandes. В то же время Кришна на поле Курукшетры раскрывает всю свою природу, и Арджуна испытывает страх, увидев все это. Sin embargo, Krishna en el campo de la batalla revela toda su naturaleza y Arjuna empieza a sentir miedo. Но No te oigo bien, tienes que hablar un poco más fuerte. Aquí. De nuevo, Que lo último, que sin embargo, Krishna en el campo de la batalla revela su naturaleza y Arjuna le empieza a sentir miedo. таким образом показывается неравенство Кришны и Арджуны. Кришна — это верховная личность Бога, Бхагаван, Арджуна — его слуга. Но Санджая говорит о том, что я видел диалог двух великих душ, словно ставя их на один уровень. Y así se nos muestra la desigualdad de Arjuna y Krishna, porque uno es superior y otro es inferior, pero en el verso se habla de dos almas como si fuesen iguales. Не оскорбительно ли такое восприятие? Y esta percepción no sería ofensiva. no, porque Krishna y Arjuna son amigos. Krishna es Dios, pero también es un amigo. Y de hecho, Krishna le dice a Arjuna, Bhaktosi me sakacheti rahasya niyaltatuttamam. Porque tú eres mi devoto y mi amigo, yo te estoy enseñando esto. Y también cuando Krishna le dice a Arjuna, Amammana Bhavamat Bhakto Madhyajimam Namaskuru, piensa siempre en mí, vuélvete mi devoto, adórame, ofréceme tu homenaje,
Mami Vaishyasya Satyante Pratijane Priyosine. Yo te digo esto porque tú eres muy querido para mí. O sea que Krishna y Arjuna, Krishna busca esa intimidad con Arjuna y existe ya esa relación. Solamente cuando Krishna le muestra sus poderes sobrenaturales es que Arjuna queda impresionado. Y sobre todo cuando le muestra la forma universal, que es el mundo material en su aspecto destructivo, porque el mundo material es destructivo. Eso le causa una impresión fuerte. Pero Sanjaya está emocionado porque ve cómo se ha desarrollado toda la conversación. La forma universal solamente es un capítulo del Gita. Pero toda la demás, la conversación, es muy personal y ve cómo Arjuna se ha ido transformando en esa conversación. Y por eso los llama grandes almas a los dos. Porque Arjuna está unido íntimamente con Krishna, que es el alma más grande. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai.